Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos otra vez. Hoy quería que habláramos de una queja que escucho o que recibo con frecuencia de la gente y que dice algo así como pienso demasiado, ¿no? Hay mucha gente que se queja de esto y que lo dice directamente así, pienso mucho, o dicen, por ejemplo, mi cabeza no para, no se detiene nunca, no puedo parar de pensar. A veces estas mismas personas dicen que los quieren, sus amigos, su familia, le dicen, es que te complicas demasiado, haces demasiado difícil lo que en realidad es fácil, ¿no? Y creo que todas estas quejas o maneras de expresarlo son modos de manifestar el mismo problema. Mucha gente, de hecho, piensa que en algún momento sería mejor dejar de pensar, o sería mejor vivir en la ignorancia, ¿no? Creen que, bueno, el que no piensa, el que no evalúa las cosas, finalmente es más feliz. Bueno, yo creo que no. Creo que eso es lo primero que tengo para decir, que no me parece que dejar de pensar sea la solución para este problema y ni siquiera simplificar las cosas por demás. Creo que Borges decía algo así, como que uno de los atributos del universo, sin lugar a dudas, es la complejidad. Y creo que la vida es compleja, y que simplificarla por demás no nos lleva a buen puerto. Para ilustrarlo está la famosa historia de los mellizos Esaú y Jacob, que se cuenta en la Biblia, donde Esaú había nacido unos segundos antes que su hermano Jacob, entonces era el primogénito y en aquella época le correspondía básicamente todo: la herencia, los títulos del padre, los campos del padre, todo, y a Jacob no le correspondía nada. Por supuesto, eso hacía que Jacob estuviera un poco resentido, como es lógico. La historia dice que Esaú creció para convertirse en cazador, mientras que Jacob se convirtió en agricultor. Un día Esaú había ido a cazar y había vuelto no solo sin haber conseguido presa, sino malherido, porque el jabalí que perseguía lo había herido de gravedad. Volvió entonces, podríamos pensar hoy, un poco angustiado, digamos así. Y cuando volvió, Jacob estaba revolviendo un sabroso guiso de vegetales. Entonces Esaú dijo, ay, lo que daría por un pote de guiso en este momento. Bueno, puedo dártelo, le dijo Jacob, pero tienes que darme algo a cambio. Y Esaú le dijo, no, es que pero no tengo nada para darte, no pude cazar ninguna presa. Bueno, le dijo Jacob, tienes la primogenitura. Y Esaú pensó, ¿de qué me sirve la primogenitura? Si quizás podía haberme muerto esta misma tarde con este jabalí, o puedo morirme mañana, y en ese caso la primogenitura no me serviría para nada. En cambio, el pote de lentejas, el guiso, lo tengo aquí seguro si acepto este trato. Y entonces aceptó el trato y le cambió a Jacob la primogenitura con todos sus derechos y sus beneficios por el guiso de lentejas. Ni que hablar de que cuando terminó de comer se arrepintió y se dio cuenta del grave error que había cometido. ¿Qué pasó? Lo había hecho demasiado sencillo. No se había detenido a pensar lo suficiente. Creo que entonces no es la solución esa. No podemos comportarnos como Esaú. Eso no nos va a llevar a un buen puerto. No es la manera para lidiar con el problema de pensar demasiado, o de no poder parar de pensar, volvernos necios, ignorantes, impulsivos. No se trata de eso. Quizá valga la pena, para intentar resolver este problema, entender qué es pensar, en qué consiste pensar y sobre todo, ¿para qué sirve pensar? ¿No? Hay un científico que se llama Dan Harris que es muy interesante y lo explica de una manera muy sencilla pero muy valiosa. Dice así, dice, el cerebro es un simulador de experiencias. ¿No? Lo repito porque hay que tratar de digerir la frase, que no es sencilla. El cerebro es un simulador de experiencias. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo que hacemos cuando pensamos es como ensayar en nuestra cabeza algo que podríamos hacer en la realidad, sin necesitar hacerlo, ¿no? Dice por ahí, Dan Harris dice, bueno, el cerebro es lo que nos ayuda a imaginarnos, por ejemplo, un helado de acelga y decir, qué asco, sin tener que efectivamente preparar un helado de acelga para darnos cuenta que es horrible, ¿no? o que posiblemente lo sería.
El cerebro sirve para eso, ahorra tiempo, ahorra dificultades, nos prepara para la acción y nos hace descartar un montón de caminos, un montón de acciones que tendríamos que ir, probar y equivocarnos en cada uno para después poder encontrar el camino correcto. Nuestro cerebro, nuestro pensamiento nos ayuda a hacer eso. Eso es lo que hace. Simulamos las experiencias que podíamos tener para decidir anticipadamente cuál nos conviene. Muy bien. Y entonces esto nos ayuda para pensar, entonces, ¿por qué pensamos demasiado? Bueno, porque queremos simular todas las experiencias. Queremos investigar y analizar y prefigurar todas las posibilidades que podrían existir. Lógicamente, todas las posibilidades son infinitas. Y entonces, si vamos por ese camino de intentar asegurarnos el camino final, asegurarnos la decisión correcta, por supuesto que podemos pensar eternamente y podemos no parar nunca. Me parece a mí que las personas que sufren de pensar demasiado tienen, por un lado, una característica de estar muy atentos a todos los detalles, a todas las nuevas informaciones. Son en general personas muy perspicaces, muy perceptivas y que le dan importancia a cada nueva información. Entonces tienen muchos elementos con los cuales pensar. La segunda característica de las personas que piensan mucho, me parece que es cierto idealismo, en este sentido que les decía recién, de intentar hacer las cosas realmente bien, hacer las cosas de un modo correcto, no equivocarse. Y estas dos cuestiones sumadas, si tengo un montón de información y además no quiero equivocarme nunca y estoy todo el tiempo tratando de integrar esa información en lo que yo sé para tomar la mejor decisión, entonces el proceso puede ser efectivamente interminable. Cuando las personas piensan en dejar de pensar o piensan en hacerlo más sencillo, lo que intentan es como encarar el primer punto. Es decir, ignorar la información, dejar de lado lo que perciben del mundo. Y creo que hay algunos mecanismos que se pueden usar para eso. ¿Cuáles son? Bueno, claramente la meditación es una manera de disminuir los estímulos que puede servir. El deporte, la actividad física es otra manera en la que se puede hacer eso. Las prácticas de mindfulness, que bueno, son muy parecidas a las de la meditación en muchos sentidos. Todo este tipo de prácticas seguramente ayudan a disminuir lo que podemos llamar el input de información para nuestro cerebro. Pero me parece a mí que eso no termina de alcanzar, porque hay momentos en los cuales, como dije, bueno, tenemos que pensar, porque estaríamos sacrificando demasiado de nuestras capacidades como personas si dejamos de pensar. Entonces hay que actuar sobre el segundo aspecto, sobre el aspecto de la idealización. Y es decir, todos aquellos que nos encontramos pensando demasiado, vamos a tener que empezar a aceptar que vamos a tomar decisiones, vamos a decir así, vamos a tratar de que sean lo mejor posible, pero no es la mejor decisión. Nunca que haga algo voy a estar convencido de que esta es la mejor decisión. No sé si nunca, por ahí exagero, pero digamos, por lo menos no siempre. Y muchas veces, creo yo, no vamos a estar absolutamente convencidos de que esta es la mejor decisión. A mí me parece que el mejor ejemplo de esto es cuando alguien piensa, es que yo quiero tomar una decisión de la que no me arrepienta después, de la que no me vaya a arrepentir. Y me parece a mí que eso es absolutamente paralizante, porque siempre podemos imaginar la idea de que nos arrepintamos en algún momento. De hecho, es muy probable que nos arrepintamos de decisiones. En algunos momentos nos hayamos arrepentido de cosas que volveríamos a elegir para nuestras vidas. Y sin embargo, en algún momento nos arrepentimos. En algún momento dudamos. En algún momento pensamos que esto, por ahí me equivoqué. Y no hay ningún problema con eso. Digamos, si queremos no arrepentirnos, posiblemente nunca vamos a terminar de pensar y de evaluar y decir, bueno, puedo tomar esta decisión. Es muy posible que las personas que piensan demasiado se rigen bajo el lema muy aceptado de es mejor prevenir que curar. Entonces estamos todo el tiempo pensando, porque estamos todo el tiempo tratando de prevenir las cosas que pueden suceder, de prevenir las malas decisiones, de prevenir lo que el otro va a hacer, de intentarnos anticipar todo el tiempo.
Y me parece que si bien en salud, de donde viene la frase, por ahí está muy bien, la idea de es mejor prevenir que curar, si no tenemos la posibilidad a veces de equivocarnos y curar después, me parece que vamos a vivir un poco así anclados, un poco paralizados. Hay ocasiones donde tendremos que aceptar que vamos a tener que curar después. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a equivocar, que vamos a hacer las cosas mal y después las vamos a tener que arreglar. No siempre se puede prevenir anticipadamente para que las cosas salgan bien. A veces tendremos que hacerlas y las cosas saldrán mal. Y después nos ocuparemos de arreglarlo, nos ocuparemos de pensar qué pasó, qué sucedió, qué aprendí con este error. Y entonces volveré para curar. Espero que les sirvan estas reflexiones y nos vemos pronto. Les dejo un fuerte abrazo.